estar aquí. Bueno, yo también estoy estudiando aquí ruso, en el básico 2, entonces estamos en el mismo carril, ¿no? Bueno, la presentación que yo traigo, y bueno, que me sugería la profesora de traer aquí a la clase, es porque, bueno, tiene que ver un poco, ¿no?, con los temas de política exterior y en este caso específicamente de seguridad de Federación Rusa y su relación con Europa y Estados Unidos. Entonces, es una presentación que yo llevé a cabo la semana pasada en la UAM Xochimilco en un congreso de estudios europeos. Entonces, el título de la ponencia es El conflicto ruso-estadounidense en la relación en las implicaciones de la instalación del sistema de defensa antibalístico en la arquitectura de seguridad de Europa. Entonces, bueno, yo primero les quisiera preguntar si alguien ha escuchado hablar sobre el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa, o ha escuchado algo semejante. Sí, que como que es más o menos. Por ejemplo, que tienen localizados en parte de Turquía, lo que es implementar en la parte de Ucrania. Y bueno, por lo general se contorna con lo que respecta a Europa a Rusia de la parte de Europa. Se está colocando ese sistema de defensa. Bueno, es muy importante porque, como ustedes saben, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial se empezaron a desarrollar todas estas tecnologías, ¿no?, de la balística y la tecnología nuclear, ¿no?, que básicamente se desarrollaron de manera importante en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Digamos, aquí yo traigo mucho material sobre los antecedentes, nada más no voy a detener a detalle todos, pero digamos, tener en consideración que en el marco de Guerra Fría había un contexto diplomático y jurídico que regulaba los armamentos nucleares en las dos superpotencias, en ese entonces la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, nunca han sido muy exitosos, porque básicamente las dos superpotencias utilizan este tipo de tecnología pues para proyectar poder, ¿no?, con relación al sistema internacional. Entonces, digamos, desde los 60 han existido diversos acuerdos, como los AL-1, los AL-2, que básicamente buscaban limitar ese tipo de tecnologías que pues siguieron proliferando, ¿no? Yo siempre hago mucho énfasis en este tratado del ABM del 72, que es el tratado antibalístico, porque lo que hacía era regular que tuviera una capacidad, digamos, de sistema de defensa antimisiles en Europa, por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Soviética. Este tratado, yo como él lo destaco, fue vigente hasta el 2002 con la administración de Bush Jr., que Estados Unidos abandona el tratado en el marco de la guerra contra el terrorismo. Entonces, en este momento no hay un marco jurídico sólido que regule tanto el despliegue de este tipo de sistemas como su proliferación. Eso no está vigente ahora, ¿no? Bueno, siempre es importante hacer mención en esto de la iniciativa de defensa estratégica del presidente Reagan, porque básicamente era cuando Estados Unidos hacía mucho énfasis en que tendría una capacidad tecnológica tal que podría destruir cualquier sistema misilístico soviético, cosa que nunca se dio en la realidad, ¿no? Entonces, algunos de los tratados ya, digamos, contemporáneos, hablaremos de los START 1, 2 y 3, que es el acrónimo en inglés de reducción de armas estratégicas. El último que se firma en 2010, ya con el presidente Obama y Medvedev en Rusia, el presidente Medvedev. Pero es importante destacar, digamos, que si bien el tratado trata de reducir las armas nucleares, Obama se niega a vincular la reducción de armas con el sistema de defensa antimisiles, porque Estados Unidos está buscando tener una capacidad, digamos, de minar las capacidades de segunda respuesta de Rusia en un eventual conflicto, ¿no? Y vamos a ver cómo ahorita, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que yo creo que todo el mundo ha escuchado noticias sobre lo que está pasando en Ucrania, tiene muchas implicaciones. Bueno, yo siempre hago mucho énfasis en el contexto económico, digamos, detrás de la estructura, o hay que entender un poquito cómo es la estructura del sistema político de Estados Unidos, porque ahí se encuentra mucho de cómo es que una gran cantidad, tanto de empresas como, por ejemplo, empresas del sector aeroespacial y militar, están ampliamente vinculadas con, por ejemplo, la presidencia de Estados Unidos o los congresos senatoriales en el Congreso de los Estados Unidos, que, digamos, incentivan mucho el desarrollo de estos tipos de proyectos porque son grandes contratos para esas empresas. Entonces hay grandes intereses económicos de fondo. O sea, no solamente es sí proyectar poder político-militar, sino también una gran cantidad de poder económico detrás de grandes contratos que se hacen fundamentalmente a través del Departamento de Defensa, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y esos mecanismos funcionan en varios sectores, ¿no? En el caso de la industria del petróleo, aeroespacial, automotriz, etcétera, ¿no?
Y empresas, digamos, muy significativas como el caso de Lockheed Martin o por ejemplo el caso de Motorola, que son un poco más conocidas, ¿no? Pero que forman parte de ese sistema del complejo militar industrial. Bueno, yo siempre pongo esta portada de un libro de un autor alemán que se llama Wilhelm Engdahl, que es muy interesante porque básicamente en este texto él desarrolla esta idea como a través del Pentágono se controla la industria del petróleo, lo energético, lo militar y también lo financiero, ¿no? Digamos como desmitificando un poco este mito de la cuestión de que Estados Unidos sigue siendo una democracia. Hay muchos elementos para poder hacer una crítica, y uno de ellos es esto, de que Estados Unidos, sobre todo a partir del 11 de septiembre, adopta toda una política, digamos, de seguridad, donde plantea integrar escenarios terrestres, aéreos, espaciales y marítimos dentro de un mismo escenario, o de un gran escenario militar, donde para ellos el mundo se vuelve todo un gran escenario de conflicto, ¿no? Y obviamente esto en Rusia pues, es percibido como algo muy peligroso, ¿no? Aquí hay unos antecedentes que son importantes para entender las afectaciones sobre Europa. Son, por ejemplo, algunos grupos como este del New American Century, que en el año 2000 publican un texto donde ellos hablan precisamente a que Estados Unidos deba de tener un despliegue de un sistema global misilístico, y sobre todo argumentando que hay que proteger a los aliados de Europa de los famosos rogue states o estados canalla como Irán o Corea del Norte, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ahorita aquí traigo una declaración del presidente Putin. Él decía, ¿no?, que no era lógica, no tenía un sustento lógico las declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, puesto que el sistema de defensa antimisiles que propone Estados Unidos es colocarlo fundamentalmente en Europa del Este, en países, por ejemplo, como el caso de Polonia, y que Irán, bueno, hasta hoy se sabe que no tiene toda la capacidad tecnológica para llevar a cabo un eventual ataque misilístico sobre el territorio europeo, ¿no? Bueno, en esos mapas básicamente tener la idea de cómo sería, digamos, este escenario global que plantean los estadounidenses, que podría ser un ataque ya sea sobre territorio europeo o sobre territorio estadounidense, y que, bueno, se sabe que no tienen esa tecnología, ¿no? Este mapa sí es muy importante, digamos, de tener en consideración porque son, digamos, hasta el 2009-2010, y esto ha venido avanzando a partir de entonces, las instalaciones que tiene Estados Unidos en zonas sensibles, digamos, para Rusia, como el Mar del Norte, como el Mar Negro, y toda esta franja de Europa del Este, donde ha estado desplegando continuamente sus sistemas misilísticos o de sistemas de radar, lo cual, digamos, pone en alerta de una manera muy tensa, digamos, a Rusia, porque obviamente está muy cerca ya de la frontera geográfica de Rusia, ¿no? Entonces, solamente algunas declaraciones de ministros en Europa. En Europa es interesante ver que no se visualiza como algo necesariamente bueno para la seguridad europea, porque nuevamente Europa, en un escenario de conflicto entre las dos superpotencias nucleares, que sigue siendo Rusia y sigue siendo Estados Unidos, pues se vuelve teatro de operaciones, ¿no?, en un momento de conflicto que se gestaba, ¿no? Y bueno, lo que yo planteaba mucho en el congreso que fue la semana pasada era esta pregunta, ¿no?, si el sistema de defensa antimisiles está dirigido contra Rusia más que para proteger Europa. Algunas declaraciones que se hacen desde Rusia, por ejemplo, es que Estados Unidos busca instalar sistemas orientados del sistema de defensa antimisiles sobre el territorio de Europa del Este, lo cual vuelve vulnerable a toda Europa, y lo más importante es que incrementa el contexto de inestabilidad estratégica. O sea, no solo es poner los sistemas, sino también en un momento donde no hay un contexto sólido, digamos, jurídico que regule ese tipo de actividades, ¿no? Y algo que también es muy importante tener en cuenta es de que no se debe de olvidar, obviamente, es que a partir de la guerra contra el terrorismo, que no ha concluido, o sea, lo vemos ahora en Siria, etcétera, en otro tipo de países, es el concepto de guerra preventiva. O sea, este concepto que adopta Estados Unidos de que yo prefiero atacar a un posible enemigo, aunque aún no haya hecho nada, ¿no?, pero que haya un indicio de que piensa hacer algo, porque esto lo aplica también Estados Unidos en el sistema de defensa antimisiles, ¿no? Entonces, digamos, desde Rusia, pues se ve con gran preocupación. Digamos, ¿cómo se visualiza el escenario desde Rusia? Bueno, Rusia plantea, por ejemplo, instalar sistemas de defensas misilísticas y de tropas militares en Bielorrusia, y es muy interesante, por ejemplo, este territorio de Kaliningrado, que está en frontera con Polonia, que, digamos, es una zona portuaria que no perdió Rusia después de la desintegración de la URSS, donde ellos han planteado, y me pide fue muy claro en su momento cuando era presidente, de que, bueno, Rusia contestaría, ¿no?, desplegando sus sistemas misilísticos de corto y mediano alcance en Kaliningrado. Entonces, eso, digamos, sí
vuelve muy inestable el escenario europeo, que es más o menos una imagen de cómo plantean los estadounidenses que podría funcionar este eventual sistema de defensa antimisiles, pero que bueno, no hay una claridad, digamos, de que sea realmente como lo plantean los estadounidenses. Y bueno, aquí hay una declaración, que si quieren no les mando la presentación, pero es muy importante tener en cuenta que en Múnich, en Alemania, hay una conferencia de seguridad internacional que se hace cada año en febrero. En 2007 participó el presidente Putin y él fue muy claro en ese momento cuando hizo una crítica muy directa a este tipo de sistemas desarrollados por Estados Unidos. Y causó, digamos, gran conmoción porque sí fue una declaración muy fuerte con relación a que Estados Unidos no debería de seguir presionando con esas instalaciones. Si ustedes recuerdan, cuando cae el bloque soviético se desactiva el Pacto de Varsovia, pero no así la OTAN. La OTAN existe y se ha continuado un proceso de expansión hacia Europa del Este, ¿no? Entonces, digamos, eso visto desde Rusia, pues es de que la OTAN sigue presionando la esfera de seguridad de Rusia. ¿Sí me ibas a...? Sí, no estoy seguro si todos entendemos lo que es el Pacto de Varsovia y la OTAN, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan más o menos en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética, digamos, desarrolla todo un contexto, una arquitectura de seguridad, digamos, dentro de sus estados satélites para proteger su esfera de influencia que gana en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por su parte, Estados Unidos construye una alianza militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en aquel momento era más débil militarmente que el Pacto de Varsovia, ¿no? Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, la OTAN actualmente tiene una mayor capacidad militar convencional, no así en el aspecto nuclear, donde sí sigue Rusia teniendo una primacía estratégica, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre poner esta portada de un libro que se llama La Próxima Guerra, de Caspar Weinberger, que fue el secretario de Defensa de Reagan, porque él hacía énfasis en este libro sobre algunos escenarios futuros. El libro se escribe en 96, y siempre menciono como entre paréntesis, ¿no? Hay un escenario México por ahí, y hay un escenario Rusia, obviamente. Entonces, en ese escenario, que es el más largo del libro, se plantean cosas muy parecidas, aunque no se focaliza Ucrania, pero cosas muy parecidas a las que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Entonces, siempre es interesante visualizar, digamos, que desde la perspectiva de Estados Unidos, siempre están con esa dinámica, digamos, de construcción de posibles escenarios factibles. Y bueno, esta es una pequeña nota que yo extraje de Los Angeles Times, un periódico estadounidense, previo, ¿no?, a la invasión de Estados Unidos en Irak, donde ellos hablaban de que podría ser factible el uso de armas nucleares. Entonces, digamos, aunque eso no se dio en la práctica, al menos no con esa intensidad, sí es importante tener en cuenta que dentro del pensamiento estratégico estadounidense la idea de usar armas nucleares nunca ha desaparecido. Aunque ya sea un tema que se piensa mucho que es de la Guerra Fría, sigue estando presente, digamos, dentro de los escenarios de Estados Unidos, ¿no? Y aquí me voy un poquito más rápido porque hay poco tiempo. Nada más es tener, digamos, la idea, ¿no?, de que Rusia por su parte también tiene sistemas de defensa propios, que por ejemplo en el caso de estos sistemas que son los Topol MSS-27, son considerados por lo tanto como los de mayor capacidad y que pueden penetrar cualquier sistema de defensa antimisiles, ¿no? Entonces es interesante porque Rusia tiene capacidad de defensa, aunque no lo anda, digamos, diciendo de una manera tan estruendosa como lo hace en este caso Estados Unidos, pero que es importante, ¿no? Aquí solamente son algunas proyecciones que se tienen hacia el futuro cercano, y yo me quisiera adelantar un poquito a lo de Ucrania. Como ustedes han escuchado en las noticias recientemente, bueno, hay un conflicto en Ucrania, esta cuestión entre si Ucrania va a la Unión Europea o queda dentro del acuerdo económico que habían firmado ya incluso con Rusia. Pero bueno, es importantísimo tener en cuenta que, por ejemplo, se ha hablado mucho de Crimea y de cómo Rusia, digamos, si uno ve las noticias europeas o estadounidenses, ellos siempre van a hablar que fue tomado por la fuerza, ¿no? Mientras que si uno analiza la historia de Rusia, digamos la larga historia de Rusia, forma parte de Crimea, parte integral, digamos, de lo que siempre ha sido el territorio ruso. Entonces, por ahí incluso tuve oportunidad de estar en una conferencia del embajador de Rusia en México, y él decía, es la reunificación del territorio, porque son étnicamente rusos. Entonces es interesante incluso te considerar que, por ejemplo, esta línea en amarillo es un gasoducto que está planteando meter Rusia a través de su empresa Gazprom en el Mar Negro para abastecer a toda Europa, la Europa mediterránea fundamentalmente, aunque incluso se plantea llegar hasta ciertos países de Europa del Este.
Lo interesante aquí es que obviamente las empresas estadounidenses también quieren ese mercado, ¿no? Entonces evidentemente hay una lucha, digamos, una competencia muy fuerte por el control de la energía, en donde en medio obviamente pues está el conflicto que se está gestando en Ucrania. Yo aquí nada más he destacado un mapita de Crimea y los campos de petróleo y gas que están adyacentes a la península son muy importantes, digamos, no es una zona que no tenga recursos y que, digamos, desde la perspectiva del sistema de defensa antimisiles, Putin ya ha planteado instalar sus propios sistemas en esa zona, ¿no? Entonces, y es algo que en Estados Unidos, cuando uno lee los análisis estadounidenses, se plantean como algo muy fuerte, ¿no? Pero que evidentemente Rusia está respondiendo también a una serie de amenazas. Aquí, por ejemplo, se ve muy claramente, aquí está Crimea, el Mar Negro, y todas estas son instalaciones militares estadounidenses, ¿no? Que son adyacentes al Mar Negro. En el caso, por ejemplo, de Rusia, en esa zona, pues obviamente tiene esta que es la base de la flota del Mar Negro. Y bueno, Estados Unidos, por medio también de la OTAN, por aquí hablaban hace ratito de Turquía, digamos, el único país musulmán miembro de la OTAN, no así de la Unión Europea, pues también tiene bases militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también es importante de considerarlo. Y yo quisiera nada más ya cerrar con esta declaración, bueno, que de hecho es uno de los puntos centrales del partido Svoboda, o Libertad, en Ucrania. Ustedes recuerdan, bueno, está un golpe de Estado en Kiev, ¿no? Un golpe de Estado que, bueno, está ya más que documentado, que fue apoyado tanto por la Unión Europea como por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención porque revisando la página de internet de uno de estos grupos, que es de los más radicales en Ucrania, en la sección de política exterior y de defensa, ellos hablan precisamente sobre el tema misilístico y hacen referencia a decir, buscan restaurar el estado nuclear y misilístico de Ucrania, pero recurriendo al apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido. Es decir, ellos están pidiendo que ya se instalen sistemas de defensa antimisiles en Ucrania, ¿no? Entonces eso ya sería pues, prácticamente una declaratoria de guerra a Rusia, ¿no? Porque eso sí sería ya muy claro, digamos, no solamente desde el punto de vista estratégico, yo diría incluso desde el punto de vista cultural, porque Rusia nace precisamente en Kiev, ¿no? Es como que el corazón, digamos, central desde donde nace toda la cultura rusa. Entonces es muy importante, digamos, considerar los actores extranjeros, los actores externos que están incidiendo en el conflicto que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Entonces creo que es muy importante, digamos, ya para cerrar, considerar que cuáles son los intereses adyacentes al conflicto, no nada más irnos con la información, en el caso mexicano, desgraciadamente, que se toman prácticamente los editoriales tal como vienen de mucho de la prensa en Estados Unidos, y digamos, analizar desde una perspectiva un poco más amplia los intereses que están dentro del conflicto, ¿no? Digamos, viéndolo en una perspectiva amplia, los intereses sobre Europa, específicamente en el caso de Ucrania, y también cómo se ve el conflicto desde Rusia, ¿no? Que también es importante considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería básicamente todo lo que les traía para ustedes.